Revolución en punto cero por Silvia Federici. Parte 7. Guerra, globalización y reproducción. Primero llegaron los banqueros extranjeros, ansiosos de conceder préstamos a intereses abusivos. Tras ellos, llegaron los supervisores financieros para asegurarse de que pagaban los intereses. Después aparecieron los miles de consejeros extranjeros que reclamaban su tajada. Por último, cuando ya el país estaba en bancarrota y perdido, fue el momento de que aparecieran las tropas extranjeras para rescatar el gobernador de su población rebelde. Un último trago y el país había desaparecido. Hambriento, ¿quién te alimentará? Si tú quieres pan, ven con nosotros, los que no lo tenemos. Déjanos enseñar el camino, los hambrientos te alimentarán. Tal y como demuestran la proliferación de conflictos en África, Asia y Oriente Medio, y el entusiasmo mostrado en Estados Unidos por las intervenciones militares durante las décadas de 1980 y 1990, la guerra está en la agenda global y la razón para ello es que la nueva fase de expansión capitalista de la que estamos siendo testigos y que requiere de la destrucción de cualquier actividad económica que no esté subordinada a la lógica de acumulación capitalista es necesariamente un proceso violento. El capital corporativo no puede extender su alcance sobre los recursos del planeta, de los mares a los bosques y de la fuerza de trabajo a nuestro acervo genético, sin generar una intensa resistencia a nivel mundial. Por otra parte, de manera intrínseca a la naturaleza de la actual crisis capitalista, no es posible mediación alguna y el desarrollo planificado en el denominado tercer mundo solo puede llevar a la guerra. Que habitualmente no se reconozcan las conexiones entre economía global y guerra se debe a que la globalización a día de hoy y, aunque en esencia suponga una continuación del proceso imperialista del siglo XIX, se presenta a sí misma fundamentalmente como un programa económico. Sus principales y más visibles armas son los planes de ajustes estructural, la liberación del comercio, las privatizaciones y la imposición de los derechos de propiedad intelectual. Todas estas políticas son las responsables del inmenso traspaso de riqueza de las colonias a la metrópolis, pero como no requieren de conquista territorial directa, se asume que funcionan a través de medios meramente pacíficos. La intervención militar también está adoptando nuevas formas, ocultándose habitualmente bajo la guisa de benévolas iniciativas como ayuda alimentaria y ayuda humanitaria, o como sucede en Latinoamérica, como cooperación en la lucha contra las drogas. Otra gran razón por la que no resulta tan obvio el matrimonio entre guerra y globalización es el aspecto actual del imperialismo. Es que la mayor parte de las guerras globalizadoras se combaten en el continente africano, cuya realidad cotidiana se ve distorsionada sistemáticamente por los medios de masas que culpan de todos los problemas a los africanos, alegando subdesarrollo, tribalismo e incapacidad para lograr y mantener instituciones democráticas. África, guerra y ajustes estructurales. En realidad, la situación actual en África muestra la estrecha conexión existente entre la implementación de los programas de ajustes estructural PAE, introducidos en los años 80 por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para facilitar el avance del capital multinacional y el desarrollo de un continuo estado de guerra. Esto demuestra que los ajustes estructurales generan guerras y que la guerra a su vez completa el trabajo del ajuste estructural, ya que obliga a los países afectados a depender del capital internacional y de los poderes que éste presenta, comenzando por Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas. Dicho de otra manera, y parafraseando a Clausewitz, el ajuste estructural es la guerra por otros medios.
El ajuste estructural promueve la guerra de muchas maneras. Este tipo de programas fueron impuestos a comienzos de los años 80 por el Banco Mundial y el FMI a la mayor parte de las naciones africanas, supuestamente para promover la recuperación económica y así ayudar a los gobiernos a pagar las deudas que habían contraído durante la década anterior con el objetivo de financiar proyectos de desarrollo. Entre las reformas que prescriben se encuentran la privatización de tierras, comenzando con la abolición de la propiedad comunal de tierras, la liberación del comercio, es decir, eliminación de aranceles y mercancías importadas, la desregulación de las transacciones de divisas, la reducción del sector público, la no financiación de los servicios sociales y un sistema de control que transfiere de una manera efectiva la planificación económica de los gobiernos africanos al Banco Mundial y a las organizaciones no gubernamentales ONG. El supuesto objetivo de esta reestructuración económica era el relanzamiento de la productividad, la eliminación de la ineficiencia y el incremento de las ventajas competitivas en el mercado global. Sin embargo, ha producido justo lo contrario. Más de una década después de la adopción de estos programas, las economías locales se han colapsado, la inversión extranjera no se ha materializado y las únicas actividades productivas en curso en los países africanos son una vez más, como sucedía durante el periodo colonial, la extracción de mineral y la agricultura orientada a la exportación, la misma que contribuye a la saturación del mercado global, mientras que los africanos no tienen comida suficiente para alimentarse. En este contexto generalizado de bancarrota económica, las violentas rivalidades han explotado por todas partes entre las diferentes fricciones de la clase dominante africana, quienes son incapaces de enriquecerse ellos mismos mediante la explotación de la fuerza de trabajo. Ahora luchan por el acceso al poder estatal como condición indispensable para la acumulación de riqueza. De hecho, el poder gubernamental es la llave para la apropiación y venta en el mercado internacional, ya sea de los activos y de los recursos nacionales, tierra, oro, diamantes, petróleo, madera, ya sea de los recursos y riquezas que poseen sus rivales u otros grupos más débiles. Por esta razón, la guerra se ha convertido en el punto débil de la economía mercantil o de una economía de saqueo. Según algunos autores, como en el caso de Rusia, la insistencia del Banco Mundial de la privatización de todos los recursos ha debilitado el Estado y ha acelerado este proceso. Del mismo modo, la desregulación de las actividades bancarias y las transformaciones de divisas, también exigida por el Banco Mundial, ha impulsado la extensión del comercio de drogas que desde la década de 1980 ha jugado un papel primordial en la economía política de África, contribuyendo en la reformación de guerrillas privadas. Otra causa más de las guerras en África es el brutal empobrecimiento en los que los ajustes estructurales han hundido la mayor parte de la población, a la vez que han intensificado las protestas sociales. El ajuste estructural ha desmantelado a lo largo de estos años la fábrica social de muchos de estos países, al reforzar a millones de personas a huir de sus poblados y a viajar al extranjero para buscar nuevas formas de sustento. La lucha por la supervivencia ha preparado el terreno para la manipulación de los antagonismos locales y para el reclutamiento de los parados, en particular de los jóvenes, por parte de los bandos en conflicto. Muchos de los conflictos tribales y religiosos, y no en menor medida que los conflictos étnicos en Yugoslavia, fueron creados durante estos procesos de las expulsiones masivas de inmigrantes y los disturbios religiosos en Nigeria a principios y mediados de los años 80, a las guerras de clanes en Somalia a comienzos de los 90 y de ahí a las sangrientas guerras que enfrenta el Estado y a los fundamentalistas en Argelia. En el origen de la mayor parte de los conflictos africanos contemporáneos han estado las condiciones impuestas por el Banco Mundial y el FMI, exigencias que han destrozado la vida de la gente y socavado las condiciones necesarias para la solidaridad social.
No hay duda de que, por ejemplo, todos los jóvenes que han luchado en las numerosas guerras africanas de los últimos tiempos son los mismos que hace décadas podrían haber estado en las escuelas e incluso haber tenido esperanza de buscarse la vida mediante el comercio o un empleo en el sector público y que podrían haber mirado hacia el futuro con la esperanza de ser capaces de contribuir al bienestar de sus familias. De la misma manera, la aparición de los niños soldados en los 80 y los 90 nunca hubiese sido posible si en muchos de estos países las anteriormente extensas familias no se hubiesen visto mermadas por las dificultades económicas y millones de niños no se encontrasen sin otro lugar al que acudir que las calles y tuviesen a alguien que se hiciera cargo de sus necesidades. La guerra no es solo una consecuencia del cambio económico, también ha sido un modo de provocarlo. Cuando observamos los patrones dominantes en los conflictos en África y en la intersección de la guerra con la globalización, hay dos objetivos que destacan claramente. Primero, la guerra obliga a la gente a abandonar sus tierras, separando de esta manera a los productores de los medios de producción, condición necesaria para la expansión del mercado del trabajo global. La guerra también reclama el uso de la tierra por fines capitalistas, impulsando la producción de cultivos comerciales y una agricultura orientada a la exportación, particularmente en África, donde la propiedad comunal de las tierras aún es un fenómeno extendido. Este ha supuesto uno de los principales objetivos del Banco Mundial, cuya razón como institución ha sido la mercantilización de la agricultura. Es difícil observar a los millones de refugiados o víctimas de las hambrunas que se ven obligados a dejar sus localidades sin pensar en la satisfacción que esto le debe producir a los dirigentes del Banco Mundial y a sus empresas agroalimentarias, quienes seguro ven la mano del progreso en ello. La guerra también socava la oposición de las poblaciones a las reformas del mercado mediante la reconfiguración territorial y la destrucción de las redes sociales que proveen las bases necesarias para la resistencia en ciertamente significativa la correlación, bastante habitual en el África contemporánea, entre las protestas contra el FMI y los conflictos sociales. Donde más visible aparece es en Argelia, donde el auge antigubernamental de los fundamentalistas islámicos se remonta a las revueltas de 1988 contra el FMI, cuando miles de jóvenes tomaron las calles de la capital durante varios días protagonizando la protesta más intensa y extendida desde los buenos tiempos de las luchas anticoloniales. La intervención extranjera, aprovechándose generalmente de conflictos locales y transformándolos en conflictos globales, ha jugado un papel primordial en este contexto. Esto se refleja incluso en el caso de intervenciones militares de Estados Unidos que suelen observar a través de la prisma de la geopolítica o de la Guerra Fría, cómo el apoyo dado por la administración Reagan a los gobiernos de Sudán y Somalia y a la Unión para la Independencia Total de Angola. Tanto en Sudán como en Somalia se están aplicando desde principios de la década de 1980 los PAE, cuando ambos países se encontraban entre los mayores receptores de ayuda militar de Estados Unidos. En Sudán, el régimen de Neymerí vio fortalecida su ofensiva contra la coalición de fuerzas que se oponían a los recortes exigidos por la FMI, gracias a la asistencia militar proporcionada por los estadounidenses, pero pese a todo no pudo prever el levantamiento que en 1985 le depondría. En Somalia, el ataque lanzado por Siad Barre contra la etnia de los Isaacs recibió el apoyo militar estadounidense, otro episodio más de la guerra en el curso impulsada por las agencias internacionales durante la última década contra las poblaciones dedicadas a la ganadería trashumante. También en Angola, la ayuda militar que Estados Unidos presentó a la UNITA sirvió no solo para que el gobierno tuviese que renunciar al socialismo y a la ayuda de las tropas cubanas, sino que también le reforzó a tener que negociar con la FMI y fortaleció el poder de negociación de las compañías petroleras que operaban en el país. La ayuda alimentaria como guerra soterrada. En muchos casos, los objetivos que no se pueden lograr mediante las armas se consiguen gracias a la ayuda alimentaria proporcionada por los estados.
Naciones Unidas y diferentes ONG. A menudo, a ambos lados del conflicto, como en Sudán, Etiopía y Angola, en los refugios y en las víctimas de las hambrunas causadas por las guerras, la ayuda alimentaria se ha convertido en el componente principal de la maquinaria de guerra. Por un lado, ha justificado que otras organizaciones, además de la Cruz Roja, reclamen el derecho a intervenir en áreas de conflicto para proveer ayuda. En 1988, las Naciones Unidas aprobaron una resolución asegurando el derecho de los donantes a enviar ayuda. Con estos mismos argumentos se justificó la intervención militar de Estados Unidos, las ONU, en Somalia en 1992 y 1993, Operación Restaurar la Esperanza. Pero incluso cuando no van acompañadas de tropas, el reparto de ayuda alimentaria en situaciones de conflicto siempre supone una forma de intervención política y militar, ya que prolongan la guerra al alimentar a los ejércitos que están combatiendo a menudo más que a la población civil, y ayuda a la fracción más fuerte, la que está mejor equipada y puede aprovecharse de la distribución de alimentos, a ganar. Esto es exactamente lo que sucedió en Sudán y Etiopía durante los años 80, cuando por medio del reparto de ayuda alimentaria, Estados Unidos, Naciones Unidas y ONG como CARE se convirtieron en protagonistas de las guerras en curso en esos países. Junto con todo esto, la ayuda alimentaria contribuye al desplazamiento y la reubicación de las comunidades rurales al situar los centros de distribución de alimentos en función de las necesidades de las ONG. También debilita la agricultura local al provocar el colapso de los precios de los alimentos producidos localmente e introduce una nueva fuente de conflictos, la apropiación de grandes cantidades de alimentos para después venderlos en el mercado local o el internacional. Provoca un nuevo motivo para el enfrentamiento y genera una economía de guerra, especialmente en los países que se han visto radicalmente empobrecidos. Tan cuestionables han sido los efectos de la inasistencia alimentaria y tan dudosa su capacidad de garantizar la subsistencia en la población, a la que le hubiese resultado mucho más práctico el reparto de herramientas de labranza y semillas, y por encima de todo el fin de las hostilidades, que hay que preguntarse si el propósito real de esta iniciativa no era darle toque de gracia a la agricultura de subsistencia y la creación de una dependencia a largo plazo de los alimentos importados, ambos puntos básicos de las reformas exigidas por el Banco Mundial y condiciones para la integración de los países africanos en la economía global. Esta consideración está más que legitimada si tenemos en cuenta que los efectos negativos del reparto de ayuda alimentaria eran de sobra conocidos desde 1960, cuando se convirtió en objeto de investigación y protesta en las antiguas colonias. Desde entonces casi se ha supuesto un axioma el no ayuda a esa población dándole comida, sino dándole las herramientas para que se alimente por sí misma. Se sabe que incluso en situaciones de hambruna, lo que la gente necesita para sobrevivir por encima de todo es la posibilidad de mantener su capacidad agrícola y ganadera, que la ONU y el Banco Mundial desde entonces casi ha supuesto una axiomía el no ayudas a la población dándole comida, sino dándole las herramientas para que se alimenten por sí mismos. Se sabe que incluso en situaciones de hambruna, lo que la gente necesita para sobrevivir por encima de todas las posibilidades de mantener su capacidad agrícola y ganadera. Que la ONU y el Banco Mundial hayan podido olvidar esta lección es algo inexplicable, a no ser que supongamos que la aparición de la ayuda alimentaria en las operaciones relacionadas con las guerras contemporáneas hayan tenido como uno de sus objetivos primordiales la mercantilización de las tierras y la agricultura, además de la absorción de los mercados alimentarios africanos por parte de las industrias agroalimentarias. A esto tenemos que sumar que las operaciones de ayuda dependientes de la intervención de la ONG y de organizaciones de ayuda han marginado todavía más a las víctimas de los conflictos y las hambrunas, a quienes se les niega el derecho de dirigir las actividades de ayuda, mientras que en los medios de comunicación las mismas ONG les retratan internacionalmente como seres indefensos incapaces de cuidarse por sí mismos. De hecho, tal y como señalan Joanna McCrae y Anthony Swift, el único derecho reconocido ha sido el de los donantes a distribuir la ayuda, la cual, como hemos visto, ya ha sido utilizada en Somalia en 1992-1993
como excusa para intervención militar. Mozambique, un caso paradigmático de las guerras contemporáneas. El caso de Mozambique es el que mejor ejemplifica como primero la guerra y después la ayuda humanitaria pueden ser usadas para recolonizar un país, introducirlo en el mercado y romper su resistencia a la dependencia económica y política. De hecho, la guerra que renombró siglas portuguesas de la resistencia nacional de mozambiqueña, representante en el apartheid sudafricano y de los Estados Unidos, mantuvo contra su propia población durante casi una década, 1981-1990, contiene todos los elementos claves de las actuales guerras en la globalización. 1. La destrucción de la infraestructura física y de reproducción social del país para provocar una crisis reproductiva y reforzar la subordinación económica y política. 2. El uso de la ayuda alimentaria proporcionada a las poblaciones desplazadas y a las víctimas de las hambrunas como garantía de cumplimiento de las condicionalidades económicas, creando dependencia alimentaria a largo plazo y socavando así la capacidad del país de controlar su futuro económico y político. 3. El traspaso de la toma de decisiones del Estado a las ONG. Tan intenso fue el ataque que la soberanía mozambiqueña que una vez el país se vio forzado a pedir ayuda a Mozambique, tuvo que aceptársele la luz verde a las ONG para la gestión de las operaciones de ayuda, otorgándoles incluso el derecho a intervenir en cualquier parte del territorio y distribuir los alimentos directamente a las poblaciones en los lugares de su elección. 4. La imposición de condiciones de paz imposibles, por ejemplo, la reconciliación y el reparto de poder con Renamo, el mayor enemigo del gobierno mozambiqueño y de su población, responsable en innumerables atrocidades y de la masacre de más de 1 millón de personas. Han creado las condiciones para una desestabilización permanente del país. Esta cínica política de reconciliación, ampliamente impuesta a día de hoy como condición para la paz a países como Haití y Sudáfrica, es el equivalente político de la práctica que se lleva a cabo alimentar a ambas partes en un contexto de conflicto. Y es una de las exposiciones más claras del presente rumbo colonizador, puesto que proclama que la población del tercer mundo jamás debería tener el derecho a la paz y a protegerse por sí misma de enemigos demostrados, constando así que no todos los países tienen los mismos derechos, ya que ni Estados Unidos ni la Unión Europea aceptarían ni en sueños este tipo de propuestas absurdas. Conclusión de África y Yugoslavia y más allá. El caso de Mozambique no es un caso aislado. No solo la mayor parte de los países africanos se encuentran prácticamente dirigidos por agencias y ONGs apoyadas por Estados Unidos, sino que la secuencia, destrucción e infraestructuras, imposición de reformas del mercado, reconciliación forzosa con asesinos y entre enemigos irreconciliables, desestabilización se repite en grados y combinaciones diferentes en toda África a día de hoy, hasta tal punto de que países como Angola y Sudán se encuentran en permanente estado de emergencia, por lo que su viabilidad como entidades políticas están en entredicho. Gracias a esta combinación de guerra militar y financiera, la resistencia popular africana contra la globalización se ha mantenido a raya, de la misma manera que fue contenida en Centroamérica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Panamá, donde desde los años 80 la intervención directa de Estados Unidos ha sido la norma. La diferencia radica en que en África el derecho de Estados Unidos y las ONU a mandar tropas se ha justificado habitualmente en el nombre del mantenimiento de la paz, la pacificación y la intervención humanitaria, posiblemente porque de otra manera el desembarco de marines como se hizo en Panamá y Granada podría no haber sido aceptado internacionalmente. Estas intervenciones representan, sin embargo, el nuevo rostro del colonialismo y no solo en África. Este colonialismo busca el control de las políticas y recursos más que la conquista de territorios. En términos políticos, se trata de un colonialismo filantrópico, humanitario, sin compromisos, que apuesta por la gobernabilidad más que por el gobierno, ya que este último implica un compromiso con una estructura institucional específica, mientras que la empresa imperialista actual
quiere mantener su libertad de elegir siempre la estructura institucional, las formas económicas y las localizaciones que mejor casen con sus necesidades. De todas maneras, como en el antiguo colonialismo, los soldados y los comerciantes no están muy lejos unos de otros, tal y como demuestra hoy por hoy la unión entre distribución de la ayuda alimentaria y la intervención militar. ¿Qué significado tiene este escenario para el movimiento contra la guerra? Primero, podemos esperar que la situación desarrollada en el África post-ajuste, con su mezcla de guerra económica y militar y la secuencia ajuste estructural, conflicto, intervención, se reproduzca una y otra vez en distintos lugares del planeta durante los próximos años. Podemos incluso esperar el desarrollo de más guerras en los antiguos países socialistas, puesto que las instituciones y las fuerzas que impulsan el proceso globalizador encuentran que la industria propiedad del Estado y otros restos del socialismo son un obstáculo para la libre empresa, similar al que supone la propiedad común en África. Por esto, es probable que la guerra de la OTAN contra Yugoslavia sea el primer ejemplo, después de Bosnia, de la que está por venir, ya que el socialismo en Estado es reemplazado por la liberalización y el mercado libre, y el avance de la OTAN proporciona el marco de seguridad. Para la región, tan similar es la relación entre la intervención humanitaria de la OTAN en Yugoslavia y la intervención humanitaria en África, que empleados de las organizaciones humanitarias, la infantería de la actual máquina de guerra, fueron enviados a África, a Kosovo, donde han tenido la oportunidad de evaluar el valor relativo de las vidas de africanos y europeos a los ojos de las organizaciones internacionales en función de la cantidad y la calidad de los recursos proporcionados en los refugiados. También se puede observar que la situación a la que nos enfrentamos es muy diferente a la del imperialismo desarrollado a finales del siglo XIX, cuando las potencias imperialistas de aquella época estaban sujetas a responsabilidades bajo una definición territorial y social, por acuerdos estructurales y políticos. Por eso, aún en la época de las cañoneras y las metralletas, con las que se asesinaban a miles de personas desde lejos, los responsables de las masacres, las hambrunas y otras formas de asesinatos en masa siempre podían ser identificados. Sabemos, por ejemplo, que el rey Leopoldo de Bélgica fue responsable personalmente del asesinato de millones de personas en el Congo. Sin embargo, hoy millones de africanos mueren cada año debido a las consecuencias de los ajustes estructurales, sin que nadie deba responder por ello. Al contrario, las causas sociales de muerte en África están empezando a ser tan invisibles como la mano invisible del capitalismo del mercado. Por último, tenemos que ser conscientes de que no podemos movilizarnos únicamente contra los bombardeos, ni podemos exigir que paren los bombardeos y llamar a eso paz. El escenario iraquí de posguerra nos ha demostrado que la destrucción de las infraestructuras de un país produce más muertes que los bombardeos en sí. Tenemos que comprender que hoy en día la muerte, el hambre, la enfermedad y la destrucción son realidades cotidianas para la mayor parte de la población del planeta. Más aún, tenemos que entender que el ajuste estructural, el programa político más extendido en el mundo, día a día muestra sus caras, incluyendo la África Broadway, la Ley de Oportunidades y Crecimientos para África, representa el actual rostro del capitalismo y del colonialismo. Significa guerra, por eso la agenda del movimiento contra la guerra debe incluir la eliminación en todas sus formas de los planes de ajuste estructural y, de forma más crucial, la construcción de un mundo que no se cimiente sobre la lógica de la acumulación capitalista, si se quiere alcanzar el fin de la guerra y de los proyectos imperialistas que ésta encarna.